Hey, ¿qué tal, gente bonita? Yo soy Salo, solo Salo, y les doy la bienvenida a las semifinales de la PDL, la Premier Draft League, donde sus cuernavacas Cyndaquils vamos a estar enfrentando a Chaos 6 y sus Detroit Red Wingles. Estamos ya primera semana de los playoffs y estamos muy emocionados. Vamos a desearle muy buena suerte a Chaos. Good luck. Y vámonos con todo aquí porque tenemos a este equipo. Si se acuerdan, es literal el mismo equipo que en la semana 1, que fue cuando nos enfrentamos originalmente. Fue una batalla difícil. Ganamos más que nada porque hubo ahí un par de jugadas clave. Pero vamos a estarlo enfrentando nuevamente. Se me hace que queremos que... Leyenda 3, supongo. Ni siquiera sé cuál es la de Leyenda 3. Vamos a ver qué trajo, porque tiene muchas opciones muy buenas. La verdad es que su equipo se me hace excelente. Hubo por ahí un par de cambios aparte que hizo desde la última vez que nos enfrentamos. Entonces, una vez que diga que está listo, vamos a ver qué es lo que trajo. Aquí vamos y trajo... No trajo a Venusaur. Ok, que no venga Venusaur de entrada me gusta mucho. Trae a Blaziken, que Blaziken es peligroso. Trae obviamente a Charizard. La primera vez no trajo a Charizard. Trae obviamente a Charizard, trae a Groudon, el Heliolisk, Cotton y Indeedee. Pues esto es básicamente lo que me esperaba. Nada más tenía esa duda de si iba a traer al Blaziken o iba a traer a Venusaur. Si se fue él, por eso yo puedo empezar aquí así. Y vamos a meter a los demás. Traigo un plan en mente. Que es un buen plan, me agrada. Pero va a depender mucho también de cómo salga él. Vamos a darle a finalizar. Es muy curioso. Y esto les debería dar una idea de qué tan bueno es Indeedee. Porque todo mi equipo es Dark. Casi todo mi equipo es Dark o tiene cobertura Dark. E Indeedee es débil a Dark. Entonces, así de bueno es Indeedee. Vale la pena el riesgo. Yo quiero empezar. ¿Qué va a empezar con Indeedee? No, Groudon y Helio. Ok. Este es un lead muy interesante. Quiero creer que el Groudon se va a tirarme piedras. Yo quiero empezar aquí con un tramparrocas para el Charizard. Y quiero poner mi Tailwind. Volt Switch, espero que ese no me mate. Uy, no me mató, estoy vivo. ¿Qué va a sacar a Cotton? Si tiró Volt Switch, eso quiere decir que su Heliolisk trae Scarf. Porque no hay forma de que me rebase sin Scarf. Sí, mira, aquí está Cotton. Ya pusimos piedras y eso nos ayuda súper impresionante. Oh, Groudon me va a tirar Solar Beam. Tengo Sash, entonces eso no es tanto problema. Lo que sí me hubiera matado sin el Sash. Y ahora aquí queremos tirar un hidroariete al Groudon. Vamos a hacer esto. Y vamos a poner una danza lluvia. Mira, sí lo pensó, sí supuse. Dije, Cotton y aprende Defog. Tiene sentido que él quiera el Defog. Queremos buen daño aquí. Venga, muy buen daño.
Brick Break, ¿a quién? Al sapo. Ok, nuestro sapo se va. ¡Oh no! ¡Fue crítico! Bueno, pero eso está bien por su parte, porque quiere decir que ya no me puede... Yo ya no puedo tirarle... Ya no tengo mis Stealth Rocks para el Charizard. Aquí, ¿qué queremos? Supongo que queremos aplacar a el Cottonee. ¿Cómo andamos? Él tiene Tailwind también, lo puso. Me gustaría ver... Yo tengo Tailwind y él no, por lo que estoy viendo. Entonces se me hace que queremos aplacar al Groudon. Y queremos tirarle esto a Cottonee. Ok. Se viene Indeedee. Ah, mira, no va a funcionar mi Fake Out. Pero sí voy a meterle un buen golpe a el Cottonee. Ah, lo protege Psychic Terrain, no pasa nada. Ahora él pone Tailwind. Pero esto le va a doler. Trae Sash, ok. Ahora, ¿qué queremos? Queremos tirarle un desarme a Indeedee. Y queremos tirar otro Vendaval. Indeedee va a usar Follow Me, estoy seguro. Pero... pues realmente aquí lo único que puedo hacer es arriesgarme. No, no uso Follow Me. Bueno. Dustin Gleam, eso quiere decir que aquí se va Batman Jose. Se comió su valla. Ya no tengo Tailwind. Eso no es bueno, pero ¿qué creen? Que aquí tenemos a Geraldo para echarnos paro con eso. La pregunta es si aquí se viene Charizard o Groudon otra vez. Pero esta pelea está muy interesante. Se viene Groudon, ok. Groudon va a volver a poner el sol. Me sospecho que aquí se vienen unos Precipice Blades. No quiero sacar todavía a ninguno de estos dos. La cosa es si los Precipice Blades me bajarán. Yo de cualquier manera aquí quiero tirar, ¿qué? ¿Snarl? O de plano desarmar. Vamos a intentar desarmar a Groudon. Y de este lado vamos a tirar igual un Lariat oscuro. Más o menos ando en la misma velocidad. Entonces... O sea, sé que quiero atacar, pero ¿hacia qué lado ataco? Porque... sí, definitivamente queremos hacer esto. Atacar allá con esto y atacar acá con esto. Precipice Blades, venga, Griquísimo. Oh, el Griquísimo no lo sobrevivió, pero al menos aquí me voy a ir con... Debería de poder llevarme a Groudon. El Dazzling Gleam me va a matar. Oh, sí me mató. Esto es malo porque entonces esto quiere decir que... ahora todo depende del Changazo y de Yveltal. Vamos a mandar estos dos, pues es lo que podemos hacer. ¿Qué tanto daño tiene todavía el Groudon? Porque aquí yo tengo una buena jugada en mente.
Ahora yo tengo terreno. Ahora, según yo, esto debería de ser suficiente para bajar a Groudon. Y de este lado voy a proteger. Pero muy bien jugado Chaos, la verdad. Esta vez sí tenía... sí tenía mis cosas. Yo voy a proteger. No sé si Indeedee haya tirado Follow Me. No me da, muy bien. Indeedee entonces no tiró Follow Me. Eso no me va a hacer mucho. No, no me baja stats tampoco, no. Un Maxi Chiflón. Eso es hasta luego a Groudon. Subimos velocidad y ya no tiene para poner Tailwind. La cosa es si se le acaba el Tailwind en este turno o no. Sí, ya no tiene Tailwind. Muy bien, porque esto quiere decir que ahora yo rebaso. Y rebaso con los dos. Al Heliolisk no. Entonces la pregunta es si aquí se va a aventar con el Heliolisk. Creo que es su mejor opción. Porque si no también se puede ir directo con Charizard. Este cierre de pelea va a estar muy interesante. Y supongo que es lo que está pensando. Ambas opciones le son muy buenas, la verdad. Se está tomando un momento y es... No, es esta cosa. Ok. Pues ¿qué será? Yo quiero tirarle definitivamente un Maxi Temblor. Y de este lado un Pulso Umbrío a Indeedee, que debería de ser suficiente para bajarlo. La velocidad base de Blaziken no le permite rebasar a el Pollo-John. Entonces esa parte me agrada. Yo pienso que se va a ir que por Protect con Blaziken para tratar de sacar un boost de velocidad. No, entonces se me hace que este turno nos vamos a llevar un KO doble. Puede ser, y no estaría nada mal. Maxi Temblor. Esto debería de bajar a Blaziken, salvo que traiga Sash. No traía Sash. Sí nos llevamos. Y el cierre se va a poner muy bueno, como les había comentado. Fue crítico. Según yo eso no importó. Lo lamento mucho si sí, pero según yo eso no importó. Aquí hubiera estado muy muy chido tener mis piedras. La verdad. Quedan Heliolisk y Charizard. Me queda otro turno de Max, ¿verdad? Sí, me queda otro turno de Max. Entonces, el Heliolisk me rebasa. Heliolisk me rebasa. Y se me hace que... Depende aquí de cómo se quiera ir él. Heliolisk me rebasa, pero según yo eso lo mata. Y yo le puedo tirar una ala mortífera a Charizard. A ver qué tal le hacemos de daño. No me puede tirar Discharge porque le estaría pegando a su propio Charizard. Aquí según yo el orden en el que nos vamos a mover es primero Heliolisk. Después el Yveltal y ya hasta el final el Chango. ¿Cómo andamos de daño? Buen daño, eso me va a permitir curar bastante. Aquí va Heliolisk. Weather Ball, somos Assault Vest. No me quemes nada más. No.
Maxi Chiflón. Esto tampoco me debería de matar. ¡Vientos! Y si Changazo toma aquí... Si Changazo toma aquí al Heliolisk, creo que ya la tenemos. Más porque me voy a subir otra vez defensa especial. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¡Ay, qué buen cierre de batalla! No puede ser. Qué buen cierre de batalla. Changazo y el Pollollón carreando. Carreando muy cañón. Poder solar de Charizard. Y aquí él tiene que escoger. No tiene spread porque es max. Y según yo, a ninguno de los dos nos mata. Le puedo tirar. Le puedo tirar Grassy Glide. Le puedo tirar Grassy Glide. Y según yo... debería de poder matarlo. El Fito Impulso o Pulso Imbrío debería de poder bajarlo después del Grassy Glide. Tengo fe de que sí. Vamos a ver. Eso no es muy eficaz. Diga llamarada. Estamos en +2. Venga, Pollollón. Venga, Pollollón. Perfecto, Pollollón. Ahora esto debería de matar. Pollollón, por favor. Pollollón, la sierra. ¡Oh! ¡Qué buena batalla! ¡Qué buena batalla! Esto es como debe de ser una semifinal de playoffs. Y vean con qué vida quedé. De hecho, el Wildfire me debería de haber matado ahí a los dos si lo aguantaba. Qué buena pelea. O sea, esto fue más al límite, no se podía. GG's a Chaos. Qué impresionante pelea. Qué buen juego nos dio. Wow. Vamos a ir a hablar con él. Y en un momento repasamos al equipo. Vamos a repasar ahora sí al equipo. Y en esta ocasión queríamos más poder con el Pollollón. Por eso no traje Snarl. Sabía que si tenía daño de piedras, por ejemplo, iba a tener ya muy buena oportunidad de llevarme unos KOs con el Pulso Umbrío. Entonces traíamos eso. Traíamos el Ala Mortífera, que sí es muy básico. La Onda Ígnea, tal vez la debía haber utilizado ahorita en retrospectiva, pero la traíamos más que nada por el spread y aprovechar el sol. Y Protect. Ese Protect hizo diferencia. Después traíamos al Changazo, traía Assault Vest porque solamente así tenía oportunidad contra el Charizard. Traíamos el Fito Impulso, el Acrobatics para subir velocidad como Max Airstream. High Horsepower o Fuerza Equina para meter buenos golpes ahí. Knockoff era para el Indeedee más que nada. Traíamos al Griquísimo que Groudon lo aplacó, como no lo intimidé, Groudon lo aplacó. Y teníamos el Fake Out porque a Charizard sí le podía hacer Fake Out si se aparecía ya cuando no estuviera grandote. El Flare Blitz igual para aprovechar el sol, muy buen daño. Knockoff y traía el Snarl. Por si tenía que aplacar al Charizard o alguien, el Snarl nos ayudaba mucho. Y porque aparte también traíamos Assault Vest. Después teníamos a Geraldo. Geraldo tenía su Lariat Oscuro para daño, aprovechar el boost de Yveltal. Light Screen, que hubiera sido bueno tal vez, pero por suerte no lo ocupé. No pude usar lo que quería usar. Quería usar Trick y pasarle una Lagging Tail. Y traíamos el Thunder Wave porque eso también nos ayudaba contra Charizard. La cosa es que era difícil que me saliera eso. Porque a Charizard sí se lo podía echar, pero no se lo podía echar a Heliolisk, no se lo podía echar a Groudon. Entonces por eso no hubo oportunidad de usarlo. Y teníamos al Batman José, que traía su Tailwind, traía la Danza Lluvia, traía el Hurricane, porque no tiene mal ataque especial. Y Hurricane, si ponía la lluvia, sabía que iba a pegar duro. Y aparte sabía que tenía ahí la confusión. El Super Fang era por si necesitaba meterle mucho daño rápido a alguien. Por suerte no se ocupó. Pero pues ahí estaba por último el Shaposhai, que traía el Stealth Rock. Muy buena preparación de su parte por saber cómo quitarlas y saber que eso era una estrategia viable. Lo intenté también en la primera batalla, pero no traía Charizard. Y teníamos Liquidation para daño en rubia, Rock Slide también para que pudiera golpear al Charizard y buen spread. Y el Protect. Protect era muy en caso de que tuviera un inicio difícil, por ejemplo contra Venusaur. Entonces, ahí está el equipo. Nuevamente sí mencioné ahorita algunos de los ítems, pero rápido. Sapo traía Focus Sash, Batman José traía los lentecitos protectores, Geraldo con la Lagging Tail, de estos dos con Assault Vest y Pollollón tenía Life Orb. Entonces, muchas gracias a quienes nos acompañaron. El día de hoy fue una batalla increíble.
Y yo los estaré viendo entonces para la final. La final va a ser o contra Jimmy y sus Hercules Dreadnoughts o contra Hunter y sus Hawaii Hunters. Espero estén muy emocionados. Yo lo estoy, la emoción es grande en este momento. Los voy a estar viendo entonces para eso. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Todas esas cosas bonitas como darle click a la campanita. De momento me despido. Yo soy Salo, solo Salo. Y nos estaremos viendo a la próxima.